Aquí estás, obrando en mí. Perdóname, perdóname. Aquí estás, debemos volver. Perdóname, perdóname. Aquí estás, obrando en mí. Perdóname, perdóname. Amamos, Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola chicos, nos alegra estar haciendo estas clases para ustedes. Nosotros estamos aprendiendo al igual que ustedes. Nos estamos divirtiendo con cada clase que realizamos. Así que hoy, antes de comenzar la clase, queremos poner esta clase en las manos de Dios. Queremos orar. ¿Listo? Cerremos nuestros ojos. Y te damos gracias, Papito Dios, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias porque tú estás al cuidado de nuestros padres, Señor. Tú eres nuestro único proveedor, nuestro único sanador. Gracias porque nos das salud, Señor. Gracias porque provees a nuestra casa. Gracias porque tú nos guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Te damos gracias porque tú eres aquel que en los momentos de dificultad nos consuela. Tú eres el que nos ayuda a soportar tantas cosas que tenemos que soportar durante esta pandemia. Sabemos que no es fácil estar en la casa estudiando, haciendo tantas actividades, no verse con los compañeritos de estudio, con los compañeritos en la escuela dominical, pero sabemos que Dios es un Dios poderoso, un Dios que nos enseña cada día, es un Dios que guarda de nuestras vidas, es un Dios que siempre está al amparo de nosotros. Y hoy es un tiempo para alabarle, para recordarle y para agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hola amiguitos, mi nombre es Katy. Yo estoy estudiando mucho los versículos de la escuela dominical y hoy adivinen qué. Hoy voy a leer sobre la lección número 35. La lección número 35 habla sobre el rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor fue humillado por Dios. Porque fue humillado, adivinen por qué. Porque fue un hombre orgulloso. ¿Quién sabe de ustedes que a Dios no le gusta que seamos orgullosos? Él resiste a los soberbios y a los orgullosos. El único que debe recibir toda la gloria y toda la honra es el único Dios verdadero.
el Señor. El Señor es el único que debe ser alabado, el único que debe ser adorado. Él es el primer lugar en nuestras vidas. Siempre debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Hoy vamos a escuchar lo que tienen las profes de la escuela dominical. Yo estoy aprendiendo mucho de todas las clases de los profes. ¿Quién de ustedes ha aprendido mucho con las clases de los profes? Yo he aprendido muchísimo. Así que veamos la lección número 35 y veamos el versículo clave. Que estén bien, chicos. Chao. Hola chicos, hoy vamos a ver en la lección del día de hoy, Dios humilla a Nabucodonosor. Lo encontramos en Daniel 4, 34, 35 y el versículo dice así: Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad, tanto en los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Dios humilla a Nabucodonosor. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 4, del 1 al 37. La verdad central de esta historia es que solo Dios merece gloria. ¿Y qué veremos en esta lección? Veremos que el orgulloso se glorifica a sí mismo en vez de a Dios. También que Dios humilla al orgulloso. También veremos que para ser humilde debemos arrepentirnos del orgullo. La grandeza de Dios debe ser alabada. Y también veremos que Dios reina sobre todos los gobernantes de la tierra. Solo Dios merece gloria. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue realmente terco y confiaba demasiado en su propia grandeza. Anteriormente, vimos un par de veces en donde Nabucodonosor ve el poder de Dios y declara alabanzas a él. Pero luego volvía a creerse demasiado y a ser muy orgulloso en lugar de darle la gloria a Dios. Definitivamente soy el mejor del mundo. No hay nadie como yo. Así que Dios le dio un segundo sueño a Nabucodonosor para llevarlo al arrepentimiento a través de Daniel. Pero adivinen qué, Nabucodonosor siguió creyéndose el más poderoso y grande y no le dio la gloria a Dios. Finalmente, después de 7 años muy feos para él, Nabucodonosor proclamó la gloria de Dios. Pero bueno, ya te voy a contar más detenidamente esta historia. Así que ponte cómodo y mucha atención. Dios le dio a Nabucodonosor un sueño aterrador. Antes de que el rey Nabucodonosor fuera humillado, su reino era pacífico y muy próspero. Pero esa tranquilidad fue un día interrumpida por un sueño aterrador. ¿Has tenido alguna pesadilla? Pues en el pasado, las personas creían que los sueños comunicaban algo de parte de los dioses. Entonces, Nabucodonosor quería que alguien interpretara su sueño, pero ninguno de los magos de su reino pudo interpretarlo.
Esto demuestra que la sabiduría de los hombres no es nada al lado de la sabiduría de Dios. Pero luego llegó Daniel y Dios lo usó para interpretar ese terrible sueño. Yo puedo interpretar el sueño. ¿Qué soñó Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor le contó a Daniel su sueño. Comenzó con una visión de un árbol representando a Nabucodonosor. Este árbol había crecido tanto y era tan fructífero que cada criatura viviente descansaba bajo sus ramas. Las criaturas representaban a la gente bajo el reino de Nabucodonosor. Todo el mundo estaba disfrutando de la abundancia y el esplendor del imperio de Nabucodonosor. Pero la visión pacífica fue interrumpida por alguien santo clamando mientras descendía del cielo. Este ángel de Dios proclamó la destrucción del árbol. Solo quedaría la cepa de sus raíces, rodeado de atadura de hierro y bronce como protección. La cepa mostraría que el reino glorioso de Nabucodonosor sería cortado casi en su totalidad. Pero la atadura mostraba que Dios preservaría el reino de Nabucodonosor, ya que la cepa retoñaría de nuevo. Por 7 años, Nabucodonosor se comportaría como un animal salvaje, viviendo afuera y pareciendo más un animal que un hombre. ¡Se volvió loco! Pero ¿cuál era el propósito de humillar así al rey Nabucodonosor? Demostrar que Dios es más poderoso y que debe ser alabado inclusive por los reyes y autoridades. Si alguien tiene un reino o un país en su poder, es porque Dios lo permitió. Nada se sale de las manos de Dios, así que ningún hombre puede sentirse mayor que Dios. No importa qué tan malvados sean los reyes y los gobernantes, Dios sigue teniendo el control. Dios advirtió a Nabucodonosor acerca de su orgullo. El sueño fue muy impactante incluso para Daniel. Daniel estaba tan alterado que Nabucodonosor tuvo que reanimarlo. Pero Daniel estaba muy preocupado porque sabía lo que este sueño significaba, y esto era un difícil futuro para Nabucodonosor. ¿Qué te pasa, Daniel? Tranquilo. ¿Qué te pasa? Así que Daniel le dijo a Nabucodonosor que se arrepintiera. Le recomendó que se alejara del pecado y que mostrara misericordia a las personas necesitadas. Daniel sabía que Dios usa advertencias como estas para que las personas se den cuenta de sus errores y se arrepientan y sean salvos. Daniel realmente quería que Nabucodonosor se arrepintiera. Rey Nabucodonosor, le pido por favor que se arrepienta y deje su orgullo para que no venga ningún mal sobre usted. No tengo que arrepentirme de nada. Yo soy el rey. Dios humilló a Nabucodonosor a través de su juicio. Desafortunadamente, el rey Nabucodonosor no se arrepintió. Un año después, mientras pensaba en su gran reino, él se enorgulleció y se glorió a sí mismo. Arrepentirme. Yo no tengo por qué arrepentirme. Yo soy el rey y soy el mayor de todos. No hay otro como yo. ¿Por qué tendría que arrepentirme? Yo arrepentirme. El rey Nabucodonosor siempre fue conocido por sus enormes proyectos de construcción, como una gran montaña con una terraza con agua que fluía y plantas suspendidas. Estos son los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, construidos para su esposa como un lugar de descanso. Pero Nabucodonosor
falló en no darle la gloria a Dios por estos logros. Y mientras Nabucodonosor pensaba en que él era el más grande y el mejor, escuchó una voz del cielo. Era el juicio de Dios sobre él. En ese mismo momento, la mente de Nabucodonosor se volvió la mente de un animal y era incapaz de vivir entre las personas. Ya no vivía en su palacio, sino en el campo, y su compañía ya no eran las personas, sino el ganado. Ya no iba a banquetes, sino que se alimentaba de pasto y dejó sus lujosas túnicas por un cabello que creció como plumas de águila. Le salieron garras como de ave. Definitivamente, Nabucodonosor enloqueció. Triste, ¿no? Pero, ¿esto fue así para siempre? No. 7 años después, Nabucodonosor levantó los ojos y miró hacia el cielo. Y Dios restauró su mente. Así que Nabucodonosor dijo así: cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Nabucodonosor se dio cuenta de que Dios lo humilló para enseñarle y mostrar su misericordia. Dios cambió el corazón de Nabucodonosor para bien, y él no estaba amargado por lo que había pasado, estaba agradecido con Dios. Dios lo disciplinó para bien de él. Todo lo que hace Dios es para su gloria, incluyendo la salvación. Es por eso que la salvación pertenece al humilde. No hay espacio para el orgullo en la presencia de Dios, pero aquellos que reconocen que no son nada sin Dios son bienvenidos a su reino. Dios, por su gracia, los salva para que un día todos podamos estar con Jesús, nuestro Señor. Buenos días, iglesia. Hoy vamos a ver las conclusiones de la clase del día de hoy. La primera conclusión es, en la primera conclusión vemos cómo el orgulloso se glorifica a sí mismo en vez de a Dios. En la segunda conclusión vemos cómo Dios humilla al orgulloso. En la tercera conclusión vemos que para ser humilde tenemos que arrepentirnos del orgullo.
Como cuarta conclusión, la grandeza de Dios debe ser alabada. Como quinta y última conclusión, vemos cómo Dios reina sobre todos los gobernantes de la tierra. Muchas gracias por estar atentos. Que Dios los bendiga. Hola niños, bienvenidos a un nuevo espacio de preguntas de Escuela Dominical. Hoy aprendimos sobre el rey Nabucodonosor. La historia se encuentra en Daniel 4 del 1 al 37. Bienvenidos al tiempo de preguntas. Sé que estuvieron muy atentos. Entonces, aquí va la primer pregunta. ¿Qué vio Nabucodonosor en su sueño? A. Ovejas de colores saltando. B. Un árbol inmenso que dio comida y protección para todos los animales. Escriban sus respuestas en el chat. Tienen 10 segundos a partir de ya. Si tu respuesta fue la B, ¡muy bien! ¡Un aplauso! Nabucodonosor, en su sueño, vio un árbol inmenso que dio comida y protección para todos los animales. Siguiente pregunta. Sigan atentos. ¿Quién pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor? A. Los hombres sabios con su poder. O B. Daniel con el poder de Dios. Si tu respuesta fue la B, de nuevo estás en lo correcto. Daniel, con el poder de Dios, pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. Vamos por la tercera pregunta. Recuerden escribir sus respuestas en el chat. Tienen 10 segundos. Ahí va. ¿Qué le sucedió al árbol en su sueño? A. Un ángel vino y dijo que el árbol debía cortarse, pero que no moriría. O B. Ese árbol dio tomates para hacer jugo. Si en esta ocasión contestaste la A, acertaste. Un ángel vino y dijo que ese árbol debía cortarse, pero que no iba a morir. Muy bien, chicos, ánimo. Vamos por la siguiente. ¿Qué significaba entonces el árbol de ese sueño? A. Que el reino de Nabucodonosor, que era glorioso, pronto sería derribado. O B. Que a Nabucodonosor le encantaban las frutas, por eso soñó con ese árbol. Si tu respuesta fue la A, ¡muy bien! El reino de Nabucodonosor, que era glorioso, pero pronto sería derribado. Ese era el significado del sueño. Siguiente pregunta, sigan atentos. ¿Cómo vivió entonces Nabucodonosor? Escribe tu respuesta en el chat. A. ¿Vivió como un animal durante 7 años? O B. ¿Vivió como un rey adinerado y feliz?
A. Vivió como un animal durante 7 años. Muy bien, están muy pilosos. Sigan atentos. ¿El rey se quedó viviendo así como un animal para siempre? A. Sí, él vivió como un animal y murió haciéndolo. O B. No, el rey no vivió como un animal para siempre, tal como Dios lo prometió. Después de 7 años, Nabucodonosor reconoció el poder de Dios. B. No, Dios cumple lo que promete. Y así como Dios prometió, se cumplió. Después de 7 años, Nabucodonosor alabó a Dios, reconociendo su poder. Chicos, los felicito. Hicieron un excelente trabajo el día de hoy. Nos vemos una próxima. Adiós. Dios los bendiga. Chao. Chaito.
Señor, por haber tomado nuestro lugar. Gracias, Señor, porque diste tu vida, Señor, por nosotros, para que pudiéramos hoy disfrutar de la presencia con el Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Calvario diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa para limpiar mis pecados. Por eso te adoramos, Dios, te bendecimos, Dios. Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Dígalo, tú eres Rey. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. No temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás.
por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Amén. Mis hermanos, buenos días. Qué alegría saludarles a esta hora de la mañana, este domingo maravilloso y especial, donde hacemos culto a nuestro Dios. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, vamos a traer el libro. Continuamos con los salmos. Hoy el Salmo número 8. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo al Señor que nos ayude a entender y a obedecer su palabra. Salmo 8, Salmo de David. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponentes es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9, Salmo de David. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre, para emitir juicio ha establecido su trono, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia, el malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan, pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca, haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Mis hermanos, gracias una vez más, y si Dios lo permite, el próximo domingo continuaremos con el Salmo número 10. La invitación muy especial para este martes, a partir de las 8 de la noche, en un taller muy importante, Paternidad. El link a través de Zoom se estará enviando al grupo de WhatsApp Infovía, y lo mismo el miércoles a partir de las 6:30 de la tarde con la reunión de oración y estudio bíblico. Dios les continúe bendiciendo y qué alegría poder compartir con ustedes la Escritura. Mis hermanos,
A continuación, el pastor Miguel, quien expondrá la palabra y la enseñanza, así que todos muy atentos. El Señor les continúe bendiciendo. Feliz domingo y una feliz semana. Buenos días, mis hermanos. Agradezco al Señor por su amor, su bondad para nosotros, al regalarnos una vez más este lindo tiempo juntos. Y bueno, disponernos en este momento una vez más para oír la palabra del Señor. Continuamos con la serie basada en los 7 mensajes de Cristo a las iglesias de Asia, que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Hemos llamado esta serie Sé quién eres. Esto pensando y basado en el hecho de que es Cristo quien conoce quiénes somos, conoce su iglesia en todo lugar, en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar donde hay una congregación, el Señor está allí presente y Él conoce íntimamente a los suyos. Él conoce nuestra vida, nuestra realidad, lo que vivimos, y de ahí entonces hemos llamado esta serie Sé quién eres, cuando el Señor habla a todas estas iglesias diciéndoles que los conoce. Y el sermón de esta mañana lo hemos llamado No temas, sé fiel hasta la muerte. No temas, sé fiel hasta la muerte. Vamos a estudiar el segundo mensaje a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Y para eso entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Bien, como les digo entonces y acabamos de leer, este es el segundo mensaje del Señor a sus iglesias. Y es un mensaje que, como hemos dicho, va dirigido a una iglesia en particular, que es la iglesia en Esmirna, pero también es un mensaje que va dirigido a todas las iglesias al mismo tiempo. La ciudad de Esmirna fue una ciudad muy importante. El domingo anterior estuvimos escuchando el mensaje de Cristo a la iglesia para la iglesia de Éfeso. Y Esmirna estaba ubicada a unos 65 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Y menciono esto porque por la cercanía, Esmirna y Éfeso eran ciudades rivales. ¿Rivales en qué? En que estas ciudades pretendían ser la primera ciudad de Asia en cuanto a la belleza y la dimensión. Esmirna fue conocida precisamente por su belleza, por la belleza de la ciudad. La ciudad estaba rodeada o tenía en una parte alta, en el monte Pagus, un círculo de edificios que la coronaban al punto, y digo esta expresión porque este lugar era conocido como la corona de Esmirna. Era un bello lugar. Los que historiadores hablan de estos lugares como un lugar muy hermoso, muy atractivo para muchas personas, y por lo tanto esta corona de Esmirna se convirtió en causa de orgullo para sus habitantes. Los historiadores, como digo, resaltaban la belleza, la riqueza de la ciudad, los vinos finos que ellos producían allí, y entre varias cosas, una de las cosas que caracterizaba a Esmirna era el hecho de que era una ciudad conocida por su fidelidad y su lealtad a Roma.
¿sí? Sus ciudadanos eran muy leales al imperio romano, al punto que se hicieron y se convirtieron en referentes en cuanto a esta lealtad a Roma, referente para muchas ciudades. Se hicieron incluso proverbial y se hablaba de ellos en cuanto a lo que significaba ser leales y fieles al imperio. En otro aspecto importante de esta ciudad es que en el año 195 a.C. Se construyó un templo en la ciudad dedicado a la diosa Roma. Y los gobernantes romanos hicieron de esta ciudad un punto y un centro de adoración en todo el imperio. Los romanos, y particularmente los que gobernaban Roma o el imperio, decían que el emperador era la encarnación del espíritu romano. Y de allí entonces surge la intención y luego la acción de comenzar a hacer culto al emperador, al punto que consideraron y estimaban al emperador como alguien divino, como un dios. En el año 29 después de Cristo, 7 ciudades empezaron a competir por el derecho a construir un templo para el emperador Tiberio. ¿Y saben quién fue escogida? ¿Qué ciudad fue escogida para esto? Esmirna. Esmirna fue escogida para construir un templo al emperador y se convirtió en la guardiana del templo. Tuvo luego otro templo bajo el gobierno del emperador Adriano. Y el punto con todo esto que estoy diciendo es porque nos va a servir para entender el mensaje de Jesús a la iglesia que estaba allí. Los ciudadanos de Esmirna alardeaban de ser la primera ciudad, la ciudad modelo en cuanto a rendir culto al emperador. Y esto entonces hizo que ellos ganaran el favor del imperio. En su comercio era una ciudad próspera porque estaba ubicada al final de una carretera llegando a un golfo, y era una carretera principal que la conectaban con tierras fértiles, y era una ciudad portuaria dentro de las más importantes de Asia debido entonces a su ubicación. Sobresalió por la medicina, por la ciencia, fue un lugar y el hogar de asociaciones de pescadores, curtidores, herreros, orfebres. Y aquellos que llegaban a la ciudad y querían ser miembros de estas asociaciones debían hacer sacrificios a las deidades, debían hacer sacrificios a dioses que habían en la ciudad, y probablemente también ofrecer sacrificios, como la historia cuenta, al emperador, a la imagen, a la estatua del emperador. Y además de esto, el querer participar en el comercio, el tener la intención de entrar en el mundo del comercio en la ciudad, también requerían o debían participar en comidas dedicadas a alguna deidad pagana, alguna deidad en la ciudad. Y esa era la ciudad donde estaba la iglesia. Una iglesia que aproximadamente en el año 53-56 fue fundada la iglesia, posiblemente por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Con eso dicho, entendemos entonces que cuando Juan escribe el mensaje de Cristo para esta iglesia, la iglesia tendría unos 40 años aproximadamente de fundada. Ahora, esa era la iglesia, ese era el contexto, esa era la cultura, las ideologías, la religión en la cual surge una iglesia, en la cual empieza a construir el Señor, a edificar Cristo su iglesia en ese lugar. Y realmente eso genera un gran reto, pero como sabemos, nada impide que el Señor establezca su reino, así sea en el lugar más duro, más difícil, más pagano, más idólatra. El Evangelio tiene el poder suficiente para transformar las vidas, pero eso no quita el hecho de que la iglesia tenga que enfrentar algunas dificultades dado el entorno en el cual la iglesia está establecida y el entorno en el cual la iglesia debe ser luz. Ahora, habiendo establecido esto en cuanto a la ciudad y a la iglesia, en el lugar donde la iglesia estaba, podemos comenzar a observar y a estudiar entonces las palabras de Jesucristo a su iglesia en la ciudad de Esmirna. Si vamos al versículo 8, como en todos los mensajes que vamos a encontrar, Jesús hace una presentación de sí mismo. Y entonces encontramos allí en este capítulo 2, versículo 8, que Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Y cómo se presenta Cristo a su iglesia? Dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida.
el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. El primero y el último, es claro que esta es una referencia a la divinidad de Jesucristo. Pero estas palabras aparecen ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 44:6, donde Dios mismo se presenta y se da a conocer a su pueblo Israel con estas palabras, diciendo también: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. También en Isaías 48:12, Dios habla a su pueblo Israel y le dice: yo soy el primero y también soy el último. Ahora, cuando Jesús entonces se identifica con estas palabras en el libro de Apocalipsis, Jesús se está identificando a sí mismo como Dios se identificaba a sí mismo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Jesús está afirmando que Él es Dios, que a quien está hablando a su iglesia es Dios mismo, es el Señor, es el Dios, el principio y el fin, el eterno Dios, que es igual en poder y autoridad a Dios, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y también en Apocalipsis 22:13 leeremos también que Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Y todas estas palabras nos dicen una verdad importante para la iglesia, no solo para Esmirna, sino para nosotros y cualquier iglesia en todo lugar del mundo y en cualquier época. Que aquel que está presente, que aquel que está en cuidado, que aquel que está en control, que aquel que gobierna, aquel que está pastoreando, cuidando, protegiendo a su iglesia, es Dios mismo. Es Cristo el Señor, es el Señor Dios Jesucristo, el eterno Señor nuestro. Y eso entonces nos empieza a dar y debió empezar a darle aliento a la iglesia en medio de las cosas que ellos vivieron y vivirían más adelante, porque es Dios el que les está hablando. En otras ocasiones encontramos cómo el Espíritu Santo inspiró a hombres para plasmar su voluntad en las Escrituras, pero aquí es tan glorioso el hecho de que es Cristo mismo el que está hablando a su iglesia, y Juan registra estas palabras. Pero también dice Jesús: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Señor? Jesús es no solo el eterno Dios, es ese Dios que se hizo hombre y que murió en la cruz, que sufrió en la cruz en nuestro lugar, llevando y pagando por nuestro pecado. Pero nos está diciendo que no solo estuvo muerto, nos está diciendo que Jesús triunfó sobre la muerte y que ahora está vivo. Y esta presentación de Jesús va a ser crucial para lo que Él le va a decir a su iglesia. Quien le está hablando es Dios mismo, es el que murió por nuestros pecados, el que estuvo en una cruz, pero el que venció y triunfó sobre la muerte. Y si recordamos como cuando Jesús le dijo en el capítulo 1 a Juan que Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, es el único entonces que por haber vencido la muerte puede prometerle y darle vida a su pueblo. Algo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, Él dice esto. No estamos escuchando aquí, no estamos leyendo en estas páginas, en este mensaje de que leemos en Apocalipsis, las palabras de un hombre únicamente. Estamos escuchando, estamos leyendo, estamos meditando, estudiando las mismas palabras de Jesucristo, esas palabras que salieron de su boca. Dice entonces, allí Él dice esto. Él es quien habla a su iglesia. Es quien nos habla hoy por medio de su palabra escrita. Y esto entonces nos dice y nos llama la atención porque nos recuerda que cuando el Señor habla debemos prestar atención. Entonces, ese es el Señor que habla a su iglesia. ¿Y qué es lo que le va a decir? Llegamos entonces al versículo 9. Comienza diciendo: yo conozco. Yo conozco. Recuerden que hemos dicho que Él es el que camina entre sus iglesias.
Él, el Señor, conoce íntimamente a los suyos. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cada detalle de nuestras vidas. Y no solo las conoce nuestras vidas, no solo conoce los detalles de nuestra vida, no solo conoce lo íntimo de nosotros. Esto indica que Él está en control de todo lo que nos ocurre. Él está en control, en dominio, en gobierno de cada cosa, cada circunstancia que pasamos, que atravesamos en nuestro caminar con el Señor. Esmirna y Filadelfia, una de las iglesias que vamos a ver más adelante, son las dos únicas iglesias a las que el Señor no le hace ningún reproche. Y Él la conoce. ¿Y qué es lo que conoce de Esmirna? Leemos entonces: yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Esta palabra que es muy conocida por nosotros, muy mencionada porque aparece muchas veces en la Escritura. Un término, tribulación, que tiene la idea de ser apretados o exprimidos. Trae a nuestra mente esta palabra tribulación el lagar en el cual eran exprimidas las uvas, el fruto de la uva. Y la tribulación entonces nos hace pensar en presión y en golpes, pensando en lo que ocurría con las uvas. Es una carga que aplasta, es una carga que presiona, es una carga que tritura. Es lo que ocurría, vuelvo a decir, con las uvas. Y entonces, ¿qué nos indica de una manera aplicativa y el sentido que empieza a adquirir en la vida del cristiano? Que es, no solo hablamos, y la tribulación no solo se refiere a aquella situación transitoria o de hostilidad que pudiéramos enfrentar, sino a intensas dificultades y persecuciones por causa de la fe. Tiene que ver con el hecho de momentos, cosas que vivimos, personas, situaciones que se convierten en nuestra vida como una manera en la que estamos siendo oprimidos, aplastados, si podemos decirlo de esta manera, apretados, en lo que se convierte entonces en una aflicción para nuestra alma. Y esta palabra, entonces, por eso tribulación está directamente relacionada con el sufrimiento en la Biblia. Esta palabra es usada algunas veces para indicar el sufrimiento que tienen los pobres, para indicar el sufrimiento que vienen como consecuencia de las calamidades producidas a veces tal vez por el hambre. Incluso se usa esta misma palabra para hablar de los dolores de parto. Entonces, cuando hablamos de tribulación y cuando la Biblia usa esta palabra, no estamos hablando y no se nos está indicando cualquier cosa muy liviana. Estamos hablando de momentos muy difíciles, aplastantes para nuestra vida. Y en el caso de la iglesia en Esmirna, Jesús le está diciendo: yo conozco lo que sufres, yo conozco tus aflicciones y sé que tus aflicciones son intensas, sé que lo que pasas es realmente un sufrimiento y una aflicción muy intenso, y debido a la persecución y debido a la opresión por parte de los enemigos del cristianismo. Ya Juan en su introducción al Apocalipsis, en el verso 9 del capítulo 1, se habría identificado como un compañero de la iglesia en la tribulación. Juan experimentó la tribulación que la iglesia experimentó a causa y por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces Jesús le está diciendo a su iglesia: yo conozco cuánto has sufrido. Yo conozco que has sufrido al punto de estar aplastado por las dificultades. Pero Jesús le dice algo más a su iglesia y le dice: yo conozco tu pobreza. ¿Cierto? Leemos ahí: conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Y esta expresión pobreza habla de una pobreza realmente, una extrema necesidad. No tenían en lo material ni siquiera lo esencial para vivir. Y es que la opresión, la tribulación en ellos generó y produjo
pobreza, porque por causa de su fe no podían ni siquiera trabajar, no podían obtener los recursos. ¿Por qué? Porque eran cristianos, no porque no hubieran oportunidades de trabajo, no porque el índice de desempleo hubiera subido debido a una crisis. No, su crisis era la crisis de la iglesia, su tribulación era la tribulación de ellos, y por causa de seguir a Jesucristo, ellos no conseguían trabajo. Por causa de ser cristianos, no les daban trabajo, no los dejaban comercial. Estos creyentes podían ver alrededor, recuerden, están en Esmirna, una ciudad muy rica, y estos cristianos podían ver su ciudad llena de riqueza, podían ver a sus vecinos, a sus amigos prosperando en lo económico, siendo ricos, comerciando. Y en cambio los cristianos empezar a perder sus pertenencias a causa de su fe. Pero es Jesús que es quien hace el diagnóstico real. Estos creyentes eran lo contrario a las iglesias, a la iglesia, por ejemplo, de la Odisea, otro mensaje que vamos a ver más adelante, donde ellos decían, nosotros somos ricos, pero Jesús les dice, no, ustedes realmente son pobres. Y Jesús, que conoce a su iglesia, le dice, yo conozco tu pobreza, conozco que has tenido necesidades, pero en realidad eres rico. Eso leemos acá. Conozco tu pobreza, pero en realidad eres rico. Ahora, externamente eran pobres, pero la realidad y lo que Dios está diciendo, lo que Cristo está diciendo de ellos, es que ellos eran ricos a pesar de sus limitaciones económicas, a pesar de sus limitaciones físicas, eran ricos en cuanto a posesiones espirituales, eran ricos en cuanto a que la gracia de Dios estaba ricamente extendida y dada a ellos. Eran ricos en cuanto a los gloriosos frutos de la gracia y del amor de Dios en ellos. Era una iglesia que, aunque padecía pobreza aquí en la tierra, realmente habían hecho grandes riquezas y tesoros en el cielo. Y recordaremos que estos tesoros no podrían y no pueden ser robados ni se deterioran. Y es que al estar en Cristo, la iglesia es bendecida con toda bendición espiritual. Ahora, esto es una cuestión de perspectiva en cuanto a la vida. El mundo nos dice y el mundo te dice que tú vales y que eres importante por lo que tienes materialmente. El mundo nos dice a nosotros que somos personas y familias, hombres y mujeres, que alcanzamos el éxito, que somos realizados en la vida si tenemos posesiones, algún tipo de posesión, si tenemos casas o carros o reconocimiento o títulos, estudios, influencia, lo que el mundo estima como importante, no es lo que Dios está estimando como importante para su iglesia. Ahora, Dios siempre ha cuidado a los suyos y Dios siempre ha provisto para las necesidades de los suyos, pero eso no quita el hecho de que la iglesia, como vemos acá, por causa de su fe, en algunos momentos haya padecido necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con su iglesia? Le está diciendo, puedes estar viendo necesidad en tu vida y alrededor tuyo, pero eres rico por cuanto estás en mí. Y pudieras luego leer, y te invito a que lo hagas, por ejemplo, Efesios capítulo 1, como allí el apóstol Pablo nos habla de una manera tan hermosa, mis hermanos, tan gloriosa, tan importante y tan esperanzadora y real para la iglesia, para ti y para mí, que aquel que está en Cristo ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y lo que tienes en Cristo, mi hermano y mi hermana, nada ni nadie te lo puede quitar. Lo que eres en Cristo no puede ser cambiado. Lo que eres en Cristo no puede ser robado. Lo que eres y lo que tienes al estar en Cristo, al estar en Él, nada puede ser quitado. Nada de lo que tienes en Él puede ser saqueado. No vas a perder nada. Y por eso somos llamados, y Jesús dijo que hiciéramos tesoros en el cielo.
Y cuando empezamos a ver la vida de esta manera, entendiendo que lo que vale en Cristo, que lo que nos da identidad, que lo que nos da seguridad, no es las comodidades, no son las posesiones, sino el estar en Jesucristo, la vida adquiere otro significado, otro valor y otra perspectiva. Y es algo que tú y yo debemos aprender a desarrollar, y lo hacemos caminando, mirando a Cristo y no quitando nuestro corazón del tesoro más grande. Es el hecho de recordar aquellas parábolas que Jesús dijo que aquel que conoce a Cristo es capaz de abandonar todo. Recordarás aquel buscador de perlas que vendió todas las perlas que tenía por quedarse con una. Aquel hombre que se encontró un tesoro escondido y que cuando lo descubrió, cuando lo encontró, fue y vendió todo lo que tenía por quedarse con ese tesoro. Y recordarás entonces que cuando tú y yo realmente conocemos a Cristo, cuando tenemos una real experiencia y encuentro y conocimiento de Cristo, del Evangelio, cuando Él nos encuentra, cuando hallamos entonces su amor y su gracia, todo lo demás, como dijo el apóstol Pablo, lo tenemos por basura. Esas fueron las palabras de él. Lo tenemos como pérdidas. No tiene importancia, no tiene real valor. Son solo un medio, un instrumento, las cosas materiales. Pero el valor real de nuestra vida, el todo, el sentido de nuestra existencia es Cristo. Y para eso tenemos que conocerlo. Para que sepas y puedas decir esas mismas palabras, tú tienes que conocer a Jesús. Él conoce tu tribulación, Él conoce tu necesidad, pero podrás vivir en la tribulación y en la necesidad cuando Cristo sea tu mayor tesoro, cuando Cristo sea el todo en tu vida. Y esto nos lleva, por ejemplo, a pensar y a recordar lo que leemos en Hebreos 10:34, que nos habla de algunos creyentes que padecían por su fe, y nos dice el escritor: sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Mire este corazón tan hermoso, aceptar con alegría que fueran quitadas sus bienes por los gobiernos. ¿Por qué? Dice aquí la Escritura, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Es decir, cuando perdemos algo aquí en la vida por causa de nuestra fe, por causa de seguir a Cristo, no importa. ¡Qué privilegio! Leemos en Hechos, como ellos, la iglesia se sentía y disfrutaba y sentía gozo, es la expresión, de sufrir por causa de Cristo, porque sabían que tenían un mayor y más grande galardón en el Señor. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna entonces: yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero le dice también: yo conozco la blasfemia. ¿Sí? Lo puedes leer también allí en el verso 9. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La blasfemia. El Señor conocía cómo los hermanos en Esmirna eran blasfemados, cómo hablaban sus enemigos mal de ellos, cómo los calumniaban. Ellos recibían acusaciones y blasfemias de sus enemigos, pero Jesús los está alabando. Jesús los está alabando porque Él conoce quiénes eran. Y estos que los blasfemaban eran algunos judíos que habían escogido la ciudad de Esmirna para vivir por el comercio y los negocios que podían hacer allí. Los judíos dentro del Imperio Romano tenían libertad de culto. Ellos podían libremente profesar su fe judía y no eran obligados a participar de aquellas fiestas religiosas de Roma y del Imperio Romano. Algo que no disfrutaban los cristianos. Los cristianos no tenían libertad de culto, algo que tú y yo hoy sí tenemos y que disfrutamos, pero nuestros hermanos allá en Esmirna no tenían eso. Nuestros hermanos en el Imperio Romano no tenían esta libertad de profesar la fe cristiana con plena libertad y disposición. Ahora, al no tener esto, los cristianos eran rechazados socialmente porque no participaban de la cultura idólatra.
no participaban de las fiestas, de la cultura, de lo que hacía parte de su entorno. Es más, ¿saben cómo consideraban a los cristianos? Los consideraban como ateos. Sí, las ciudades, los ciudadanos, los vecinos, la cultura veía a los cristianos y decían, ellos son ateos, porque adoran a un Dios invisible. Entonces, es como decir hoy, tal vez pudiéramos decir que tú y yo somos rechazados aunque tenemos libertad de culto, pero pudiéramos ser rechazados por no participar de algunas fiestas que son normales y aceptables en nuestra cultura, por no aceptar y no participar, por ejemplo, en maneras que el mundo estima como correctas en cuanto a cómo hacer familia, por ejemplo. Pudiéramos sufrir o ser rechazados por mantenernos en valores morales, en principios cristianos, en cuanto a la masculinidad, en cuanto a la feminidad, en cuanto al hacer hogar, como les digo, pudiéramos ser rechazados o sufrir de alguna manera a causa de no estar de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, con cosas que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que aunque no veamos aparentemente una idolatría, realmente sí lo hay. Y el hecho de que hoy disfrutemos cierta libertad de culto amparado por la ley no quita el hecho de que la iglesia sigue siendo luz en medio de una sociedad que está sumida en oscuridad, y no quita el hecho y la posibilidad de que en algún momento seamos rechazados y aún suframos a causa de nuestra fe, por no participar, por no entrar y no abrazar y no hacer y no decir sí a cosas que el mundo le está diciendo sí. Y la iglesia en Esmirna sufría por esto, porque muchos de estos judíos los acusaban y los acusaban como opositores del Imperio Romano y los llevaban ante los tribunales. Y ellos se consideraban, Jesús está diciendo acá, que eran una sinagoga de Dios, un lugar donde Dios estaba, pero Dios mismo los está llamando sinagoga de Satanás. Eran un instrumento de Satanás para hacer daño a la iglesia. Satanás, el enemigo de siempre de los discípulos de Jesús, siempre él intentando atacar a los hijos de Dios, siempre él intentando destruir la fe de los hijos de Dios. Y según Apocalipsis 12:10, él es el acusador de nuestros hermanos, pero saben que sus acusaciones no han tenido ni tendrán éxito, porque Jesús nos ha dado la victoria. Porque peleamos y luchamos desde la victoria. No peleamos una batalla espiritual para ganar la victoria. Nos mantenemos firmes en la victoria que ya tenemos en Cristo, pero eso no quita el hecho de que nuestro enemigo siga queriendo hacer daño a la iglesia. Y desde la victoria estamos seguros. No es nuestra victoria, es la victoria de Cristo que nos ha otorgado. Jesús dijo en Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya estás firme, ya estás seguro en Cristo porque estás resguardado en Él, pero eso no quita el hecho y la realidad de que Satanás no deja de intentar atacarnos y destruir nuestra fe. Atacó y lo quiso hacer con la fe de Pedro, pero Pedro salió triunfante. Cristo le dio la victoria a su discípulo y a todos sus discípulos. Estos judíos que blasfemaban en contra de la iglesia se llamaban hijos de Abraham, pero realmente fueron rechazados por Dios mismo, porque la Biblia dice que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe en Jesucristo. Y estos entonces, por rechazar a Jesús, fueron considerados por el mismo Señor como aliados de Satanás. Algunos dentro de la comunidad judía eran colaboradores de Roma, del Imperio Romano, en contra de los cristianos. Hay evidencia, mis hermanos, y más adelante voy a mencionar un caso puntualmente. Hay evidencia de que los judíos en Esmirna participaron en el martirio de los cristianos. Participaron y fueron muy entusiastas con el sufrimiento y la muerte de muchos cristianos. Y es que en los lugares más oscuros es cuando la luz debe resplandecer con más brillo. Y ahí es donde el Señor ha decidido poner su iglesia. Piensa en nuestra ciudad.
Piensa en el lugar donde Dios nos ha puesto. Piensa en el lugar donde vives. ¿Qué oscuridad hay allí? ¿Qué oscuridad rodea nuestra cultura? ¿Qué oscuridad y caracteriza nuestra sociedad? Y sabes que Dios ha decidido que donde hay oscuridad, su iglesia sea establecida para que brille. Tú y yo, nosotros como iglesia, como vida y adoración, hemos sido puestos en un lugar particular, no en otro. Dios ha decidido poner su iglesia en muchos lugares, pero Él pensó y decidió, y no será diferente hasta que Él diga otra cosa, si así Él lo decide, que nosotros estemos en un lugar, nos congreguemos en un lugar, que tú y yo vivamos en un lugar, en un barrio, en un conjunto, en una ciudad, donde sea que estemos como iglesia, porque Él quiere que brillemos en medio de la oscuridad que hay a nuestro alrededor. Eso debemos ser y eso debemos hacer. Y eso no quita el hecho, mis hermanos, de que padezcamos en algún momento por causa de nuestra fidelidad al Señor. Y realmente qué consuelo tan grande leer esto. Qué consuelo debe haber sido para la iglesia de Esmirna el hecho de que, estando siendo perseguidos, darse cuenta que su Señor, el Eterno, el que es el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive, sabe todo esto. Qué aliento y consuelo para nosotros que el Señor sepa cada cosa de nuestra vida. Amén. Luego llegamos al versículo 10 y encontramos entonces la advertencia. Leemos entonces lo siguiente. Jesús dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No temas, no temas. Esta presión, esta tribulación se convertiría en una tentación para que los cristianos menguaran en su fe en Cristo. Toda tribulación, toda prueba, toda dificultad por causa de nuestra fe se puede convertir también en una tentación para que menguemos en nuestra fe. Pero nada escapa de la visión del glorioso Señor de la iglesia de Esmirna, y nada escapa de la visión del glorioso Señor de la iglesia de vida y adoración. Él conoce cada detalle acerca de nosotros porque estamos bajo su cuidado. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Él conoce nuestra tribulación, conoce nuestra escasez, conoce nuestro sufrimiento por quienes, a causa de quienes no gustan del evangelio. Y entonces sus palabras, que han sido sus palabras para sus hijos en todo el tiempo y a lo largo de la historia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento y hasta hoy, sus palabras en medio de las más duras dificultades son las mismas. No temas, no temas. No temas, te dice el Señor, no temas, me dice el Señor. Pero estas palabras, no temas, no solo tienen que ver en cuanto a lo presente de la iglesia, y como acabamos de leer, tienen que ver y son dadas como una advertencia y un anticipo del futuro. No temas por lo que va a venir. No temas por lo que vas a sufrir. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Y realmente son palabras muy fuertes. Tal vez si leyéramos solo no temas, decimos, wow, qué alentador, solo que el Señor nos diga no temas. Pero este no temas, en los labios del Señor quieren dar aliento a su iglesia, no solo en el presente, quieren darnos aliento para el futuro. Nos dice entonces, no temas por lo que va a venir. No sabemos qué va a venir, pero el Señor aquí le está diciendo, no temas por lo que estás a punto de sufrir. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿quién tiene el control de todas las situaciones que va a atravesar su pueblo? ¿Quién conoce realmente todo lo que la iglesia va a pasar? Y esto revela que la iglesia estaría a punto de entrar en un periodo de sufrimiento. No temas por lo que vas a sufrir. ¿Y qué iba a sufrir esta iglesia? Dice el Señor. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Prueba.
prueba, el estar bajo fuego, el estar, era lo que hacían cuando sometían los metales al fuego para purificarlos, para sacar la basura de los metales preciosos o de cualquier metal. La prueba en la que los creyentes somos introducidos a veces como en el horno de la prueba, como estos hermanos de Esmirna serían introducidos en el horno de la cárcel. Satanás sería el que haría esto, pero solo, recordemos, con el permiso de Dios. Y esto tan malo que ellos vivieron, Dios terminaría usándolo para su gloria y para el bien y el triunfo de la iglesia. Mis hermanos, yo quiero recordarnos algo en esta mañana. Y es que ser cristianos realmente era y sigue siendo un verdadero sacrificio. Porque las consecuencias eran la pobreza, era el hambre, la prisión y muchas veces la muerte por medio de fieras hambrientas o de ser quemados vivos. Imagina esta situación. Tú eres cristiano, no un cristiano del primer siglo, como ellos sufrieron, claro está, y lo vimos, y la historia cuenta mucho del sufrimiento de nuestros hermanos. Pero piensa en el presente, eres un cristiano hoy en 2020. Y eso hace que tengas algunos enemigos. Enemigos por causa de que eres cristiano. Ahora, estos enemigos, que pudieran ser vecinos, compañeros de trabajo, familiares, porque todo eso Jesús lo advirtió. Estos enemigos, porque tú eres cristiano, te acusan falsamente ante las autoridades. Van y te ponen una denuncia mintiendo de ti ante las autoridades. Y como consecuencia, tus bienes, y no solo los tuyos, sino los de tus hermanos en la iglesia, pudieran ser confiscados. Por causa de esta demanda falsa, de esta blasfemia, de esta acusación que están haciendo en contra tuya, pierdes tu trabajo. Y queda marcada tu hoja de vida. Y a donde vas a conseguir trabajo, investigan y no te contratan. Y pasa el tiempo y no puedes lograr obtener un trabajo que te dé el sustento y eso te lleva a una pobreza, pero una pobreza extrema. Ahora, esta acusación coge un rumbo al punto en el que eres arrestado. Y eres arrestado junto con varios de los hermanos de la iglesia. Y cuando eres encarcelado, con juicio o no, justo o no, lo más seguro es que sea un juicio injusto, tienes todas las posibilidades de ser condenado a muerte. ¿Qué ocurrió? Tu vida cambió desde que decidiste seguir a Jesús. Y además de todo esto, eres tentado a flaquear en tu fe. Esta tribulación, esta prueba hace que tu corazón, el corazón de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de aquellos que te aman, el corazón de tus hermanos y de algunos creyentes en la congregación, se empiecen a ser asaltados por el temor. Eso era lo que nuestros hermanos vivían en Esmirna. Eso es lo que la iglesia vive hoy en muchos lugares. No sabemos qué nos toque vivir a nosotros en un futuro. El punto es que el Señor conoce eso y prepara a su iglesia para esos momentos difíciles diciéndoles: no temas. ¿Sabes qué ocurría ya en el siglo I? De tiempo en tiempo se requería a los ciudadanos romanos que esparcieran un poco de incienso. Levantaban imágenes del emperador o habían imágenes de algunas divinidades allí en Esmirna, y solo se requería que al pasar al lado de estas imágenes del emperador, por ejemplo, cogieran un poco de inciensos y lo pusieran sobre la llama ardiente que estaba ante la imagen del emperador, y que mientras echaban este incienso, simultáneamente las personas confesaran: César es el Señor, César es el Señor, y seguían su camino. Pero luego pasaba por ahí un cristiano. Y él no hacía esto, él no tomaba el incienso, tampoco confesaba con sus labios: César es el Señor. Entonces era acusado, era denunciado, y venían los soldados y los llevaban ante la imagen del emperador y le decían: confiesa que César es el Señor.
y ellos se negaban a hacerlo. ¿Cómo pudieran estos cristianos declarar como Señor al César cuando estaban confesando que Jesús es el Señor? El Señor de ellos, el Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Ellos eran expuestos al peligro, a la burla, al escarnio, a la cárcel y a la muerte por confesar una sola cosa con su vida y con sus labios, que solo hay un Señor y se llama Jesucristo. Y ante esta realidad, el Señor le dice a ellos: no temas. No temas por lo que estás por sufrir en una tribulación, y tendrás una tribulación que durará 10 días. Y esto es realmente muy lindo, mis hermanos, porque 10 días, como todos los números en Apocalipsis, son simbólicos. Y 10 días nos indica brevedad de tiempo. El número 10 transmite la idea de algo que es total, es completo, es un número simbólico para indicarnos la totalidad del periodo del sufrimiento, es decir, no es ni corto ni largo, sino completo. Es decir, Jesús le está diciendo: vas a sufrir, pero ese sufrimiento tiene un límite, ese sufrimiento tiene un punto en el cual va a terminar. Es decir, es Cristo mismo el que dice cuánto va a durar esta prueba. Satanás iba a investirse con toda su furia contra la iglesia, pero Cristo es quien le dice hasta dónde va. Cristo es el que le establece el límite a nuestro enemigo. Cristo no nos deja a merced de las dificultades. Cristo no nos deja a merced de las tribulaciones, no nos deja a la voluntad de Satanás. Es Cristo el que dice cuándo empieza y cuándo termina nuestras dificultades. Por un poco de tiempo. Y este poco de tiempo, el que Jesús nos diga que nuestras dificultades son temporales, nos alientan y son un incentivo a la paciencia. De ahí entonces las palabras finales del versículo 10. ¿Puedes poner tus ojos allí en la Biblia? Y leer entonces las últimas palabras del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Piensa esto, luego de todo lo que hemos dicho que Jesús ha hablado. Le dice a su iglesia, te dice a ti y a mí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sigue siendo fiel, como también pudiéramos decir, porque recuerda que Jesús a esta iglesia no le da o no le dice ningún reproche, y es porque ellos, a pesar de su tribulación, pobreza y blasfemia, habían sido fieles. Y Jesús los ya está llamando a permanecer fieles, a ser fieles hasta la muerte. Y hasta la muerte es decir, sé fiel aunque eso te cueste la vida. Sé fiel aunque tengas que morir por tu fidelidad al Señor. Ahora, ¿recuerdan algo que les dije al comienzo en cuanto a Esmirna? Y es que Esmirna fue una ciudad caracterizada por su fidelidad, a Roma. Y ahora es Jesús, el verdadero Dios y Señor, que le está diciendo a los suyos: sé fiel a mí. Sé fiel a mí. Otros pueden ser fieles y leales a sus dioses. Y el mundo es cambiante y el mundo va cambiando de dioses, de ídolos y de lealtades de manera conveniente. Pero el Señor nos dice hoy, te dice a mí, y te dice a ti, me dice a mí: seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte. Es más, en el libro de Apocalipsis, Jesús mismo es presentado como fiel. Tú puedes encontrar esto en 1:5, 3:14, 19:11. Se nos dice que Jesús es fiel, es el fiel. Y se nos habla en la iglesia de Pérgamo de un mártir de la iglesia, Antipas, que él fue fiel hasta la muerte. Y ahora se les pide a los santos de Esmirna que paguen el sacrificio de ser fieles hasta la muerte. Te dije que iba a contarte algo de alguien que sufrió en Esmirna. Y ahí hubo un hombre, un creyente, el pastor de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo. Un hombre, Policarpo, que fue fiel hasta la muerte.
Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna en aquel tiempo. Él fue un discípulo del apóstol Juan. Y él fue fiel hasta la muerte. ¿Y sabes qué? Él fue quemado vivo en el año 155 después de Cristo, unos 50 años, algo más después de que recibieron este mensaje de Cristo. ¿Y sabes qué pasó? A Policarpo se le pidió que dijera una sola cosa. Las autoridades le dijeron: di que César es el Señor. Pero él se rehusó a hacerlo. Por eso fue llevado al estadio y el procónsul le instó diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. ¿Y sabes qué respondió Policarpo? Escucha esto: 86 años le he servido a Jesús y nunca me ha hecho mal sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi Rey y Salvador? La historia cuenta que el procónsul seguía insistiendo y el anciano Policarpo le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escucha declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Soy cristiano. A esto el procónsul respondió: tengo aquí cerca unas fieras y te arrojaré a esas fieras a menos que te arrepientas y digas que César es el Señor. Y Policarpo agregó: puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, decía, el procónsul le decía: puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré entonces que seas consumido por el fuego. Y sabes qué, escucha lo que Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga. Pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. ¿Y sabes qué ocurrió ese día? La gente empezó a traer leña. Entre esa gente hubo muchos judíos, de estos que blasfemaban a los creyentes, y con mucho entusiasmo trajeron leña. Y Policarpo fue quemado vivo ese día. Mira que Jesús le dijo y le había anticipado a él años atrás, 50, 60 años atrás, a él y a todos los creyentes que sufrieron con él en ese periodo. Le dijo: no temas lo que vas a sufrir. Sé fiel hasta la muerte. Y Policarpo se convierte entonces en un ejemplo de la iglesia de Esmirna, en un ejemplo para nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Muchos niegan a Jesús por menos. Muchos niegan hoy a Jesús por menos. Y lo que sufrió él entonces era la realidad de nuestros hermanos en aquella iglesia y de los 2 primeros siglos. Pero ante esta dura, sí, realidad, ¿cuál es la promesa que hace Jesús? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Él mismo la entregará. Jesús mismo entregará. ¿Recuerdas algo más que dijimos de la ciudad de Esmirna? Que tenía una parte alta en un monte, que tenían edificios hermosos y que ese lugar era llamado la corona de Esmirna. Era causa de orgullo para sus ciudadanos. Aquí Jesús le está diciendo: vas a recibir una corona y es la vida. Es la vida. Algo que también caracterizaba a la ciudad de Esmirna eran los juegos. Y sabemos muy bien, recordarás que a los que se ganaban los juegos se les daba una corona de laurel. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que la corona que Él mismo les va a dar es la vida. Y mira esta conexión tan hermosa. Por su fidelidad al Señor recibirían una corona de vida. La vida es la corona. La vida eterna es esa corona. La vida eterna imperecedera es esa corona. ¿Y qué es lo que ocurre? Recordarás también, dice en 1 Corintios 9:25, que todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria.
¿Qué les correspondía a estos hermanos? ¿Qué te corresponde a ti y a mí hoy, mis hermanos? Ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte. Y mira esto tan hermoso. Recuerda cómo se presentó Jesús. Jesús dijo: yo soy el que estuve muerto y volvió a vivir. Y ahora el que está vivo, que venció la muerte, le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Porque si yo pasé por la muerte y vencí la muerte, te voy a dar victoria también sobre la muerte. Vas a ser triunfante sobre la misma muerte. Él daría victoria a sus hijos, aunque sus hijos atravesaran por la muerte. Un día Policarpo, junto con otros creyentes que sufrieron y han sufrido, un día cuando tú y yo atravesemos por la muerte, sea por una muerte natural o por la muerte a causa de persecución, Jesús nos está prometiendo algo: sé fiel, no dejes de ser fiel, porque te daré la vida eterna, te daré la corona de la vida. ¿Y cómo termina el mensaje a esta hermosa iglesia? En el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que es fiel. ¿Quién es el victorioso? El que es fiel hasta la muerte. El que está venciendo. El que está venciendo. En Apocalipsis se evidencia de una manera muy clara, mis hermanos, la victoria de Cristo y la victoria de su iglesia sobre el mal, sobre el diablo y sus ayudantes. Escucha lo que dice Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y como fieles. ¿Quiénes son los que vencerán? Los llamados de Dios. ¿Quiénes son los que vencerán? Los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los que vencerán? Los fieles de Dios, a los que Él ha salvado. ¿Por qué vencerán? Porque Cristo ya venció y le ha dado a los suyos la victoria. Dice el Señor, el vencedor, el que sea fiel hasta la muerte y triunfe, no, de ninguna manera, dice, ni siquiera en el pensamiento, el vencedor sufrirá daño de la muerte segunda. Y escucha muy bien esto, la muerte segunda es la muerte total. La iglesia atravesaría por la muerte física, pero hay una muerte segunda. La muerte primera es esta muerte física. La muerte segunda es la muerte total y definitiva, distinta a la muerte física de los mártires. Y Jesús les está diciendo y nos dice a nosotros, mirando al futuro, para que no temamos que aunque los creyentes suframos y aún seamos asesinados, es decir, aunque experimentemos de una u otra manera la primera muerte, nos está Jesús asegurando algo: no recibiremos daño de la muerte segunda. Es decir, como nos va a dar la vida como una corona, no seremos lanzados en cuerpo y alma al lago de fuego que vendrá en el momento de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 20:14 dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y es lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí hoy, no solo como hijos de Dios, también te está hablando a ti si no eres un cristiano, si no has venido a Cristo en fe y arrepentimiento. Todos los seres humanos enfrentaremos la muerte de una u otra manera. Pero ¿qué vas a recibir, te pregunto hoy, después de esa muerte? Después de que mueras físicamente, ¿qué vas a recibir? ¿Una corona de vida? ¿O vas a ir a la muerte segunda, que es el lago de fuego? Esmirna fue leal. Los creyentes de allí fueron leales a su vocación de ser luz. El testimonio de Policarpo y todo lo que los cristianos estuvieron allí y sufrieron fue imitado por otros. El pastor John MacArthur escribe esto respecto a esta iglesia.
La iglesia de Esmirna demostró el poder y la pureza que resultan de soportar la persecución debidamente. La persecución la había purificado y depurado de pecado y había afirmado la realidad de su fe de sus miembros. Los hipócritas no permanecen al enfrentar la persecución, porque los falsos creyentes no quieren soportar dolor. Las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinan la genuina fe salvadora, pero descubren y destruyen la fe falsa. Spurgeon, también hablando de este texto, dijo: Jesús ha transformado la muerte de ser una terrible caverna a ser un tránsito que conduce a la gloria. Y yo te pregunto hoy, ¿a qué debes temer? ¿Le temes a la muerte? ¿A qué debes temer? Y yo te digo, no debes temer a la primera muerte, es decir, a la física. Debes temer a la segunda muerte. Debes temer a ser separado de Dios eternamente, sin nada en lo más mínimo de paz, gozo, felicidad y esperanza. Nada de eso. Las palabras de Jesús en Mateo 10:28 fueron: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mis hermanos, la iglesia en Esmirna nos enseña cómo debemos responder a las tribulaciones y a las pruebas. ¿Sabes cómo? Con fidelidad. Con fidelidad y confianza en el Señor. Nuestro Señor, que es el principio y fin, el que estuvo muerto y vivió, es quien nos da consuelo en la tribulación. Él conoce perfectamente no solo lo que estás pasando, también sabe por lo que pasarás. Y Él nos está llamando, te está llamando a ser fiel. ¿Por cuánto tiempo? Siempre, hasta la muerte. Sé fiel, aunque eso te cueste la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él te promete y puede cumplir su promesa de darte vida, vida eterna, vida que no será extinguida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo, que soportó el dolor, sabe socorrernos. Y pensemos cómo Él soportó el sufrimiento, y así no nos cansaremos ni nos daremos por vencido. La Biblia dice en Hebreos 2, 17 y 18 que era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados de su pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Sabes qué? Jesús, nuestro Señor, es un sumo sacerdote que se compadece y comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. El mismo Señor que habló a la iglesia de Esmirna te ha hablado hoy y me ha hablado hoy. Y Él te dice y me dice: escucha lo que el Espíritu te dice. Sigue venciendo. Sé fiel, porque no sufrirás daño de la muerte segunda. Amén. Señor Jesucristo, gracias por hablarnos hoy una vez más. Vemos en esta iglesia de Esmirna a nuestros hermanos que en medio de su sufrimiento tú los alentaste, los consolaste, los fortaleciste, los preparaste aún para el dolor que enfrentarían. Pero los llamaste a ser fieles, como hoy nos llamas a ser fieles. Tal vez pudiéramos decir que las épocas son diferentes, las circunstancias diferentes, Señor, pero como sea, por menos pudiéramos negarte. Pero hoy te pedimos, por la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos socorras. Que nos des un corazón firme, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que caminemos, Señor, con nuestros ojos puestos en ti. Una vez más te pido que concedas fe y arrepentimiento a aquel que no lo tiene, que produzcas el milagro del nuevo nacimiento, que traiga salvación. Habrá en este momento, Señor, personas que me están escuchando y que me han oído, que aún no han sido salvos.
y que van camino, Señor, al lago de fuego, a la muerte segunda. Y te pido que salves vidas, hombres, mujeres, familias, y que ellos, como nosotros, tu iglesia, un día recibamos la vida como una corona. Mientras tanto, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón y nos fortalecemos en tu gracia para ser fieles, para ser vencedores, para permanecer firmes en ti. Y por eso necesitamos de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Les amamos y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración.